Voy a sobrevivir un día completo con tan solo 10 euros en la tercera ciudad más visitada del mundo y la quinta mejor ciudad de Europa. Estoy en la capital de España, en Madrid, y voy a comprobar qué tan cara es esta ciudad. Madrid solo en el año 2023 recibió más de 10 millones de turistas, lo que significa que hay una diversidad enorme en las calles y por ende mucho comercio. Hoy voy a pasar un día completo en esta gran ciudad europea con solo 10 euros. Voy a desayunar, almorzar, cenar y recorrerla como lo haría cualquier turista. No puedo cocinar nada ni tener nada preparado y solo cuento con esta cantidad, ya sea para alimentarme, beber o transportarme durante todo el día. Esta ciudad es la segunda más cara para vivir de toda España, solo detrás de San Sebastián. Según los locales, el precio de los alquileres este 2024 ha incrementado bastante, así como el precio de los alimentos básicos. No tienen futuro. Su futuro se lo están cortando. Así que superar este reto no será para nada sencillo. ¡Empecemos! Estoy en la ciudad de Madrid, exactamente Villaverde Bajo, y lo que hoy voy a hacer es sobrevivir todo un día completo con solamente 10 euros. Solamente cuento con 10 euros y lo que tengo que hacer es desayunar, almorzar, cenar, transportarme, beber, cualquier cosa. Solamente tengo 10 euros y tengo que sobrevivir todo el día completo. Vamos a ver qué puedo hacer. Sí, solo tengo 10, así que vamos a hacer lo mejor. Bueno, el reto consiste en que con este billete de 10 euros tengamos que desayunar, almorzar, cenar, visitar la mayor parte de la ciudad. Vamos a intentar sobrevivir todo el día con este billete. Vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, son las 10 de la mañana y lo primero que voy a hacer es buscar un desayuno. Voy a intentar buscar lo más barato posible porque tengo que extender este billete hasta la noche. Bueno, acá se acostumbra a desayunar en los bares, no necesariamente para tomar alcohol, pero así se le llaman. Así que vamos a preguntar en uno a ver a cuánto nos sale un desayuno. Bueno, aquí hay uno, pero está cerrado, así que seguiremos caminando. Caminando se encuentra, así que vamos. Todo está cerrado. Hoy es 31 de octubre, hoy es Halloween, así que quizás sea por eso. El feriado es mañana, pero todo está cerrado. Espero encontrarme un bar abierto porque ya a esta hora da mucha hambre. Hola. Hola. Buen día, ¿tienes algo para desayunar? Ahora mismo va a tardar un poquito, ¿sabes? Porque la plancha hay que encenderla y eso, pero tengo café con leche, pincho de tortilla tengo. ¿Cuánto cuesta eso que me estás ofreciendo? 5.50. 5.50. Ya voy a ver. Gracias. No, 5.50 es mucho, sería la mitad de todo el presupuesto, así que vamos a buscar otro lado. Acá hay otra, vamos a preguntar acá. Hola, buen día. ¿Tienes algo para desayunar? Lasañas a la plancha muy ricos, pincho de tortilla, churros, tostada de pan, tostada de bimbo. ¿Cuál es lo más barato que puedes ofrecerme? Café con leche en curasán, 2,60. Ya, dame uno para comer acá, por favor. 2.63, vamos bien. Bueno, este es el desayuno. Un croissant a la plancha con mermelada, mantequilla y un café con leche. Todo esto a 2.63 creo que me dijo. Parece que está bien. Vamos a desayunar a ver qué tal. Muy buena. Lo colgué. Dame mi cafecito. 2,60, ¿no? Sí, 2,60. 2,60 salió el desayuno. Listo, mi brother. Venga. Gracias, Omar. ¿Tú crees que puedas sobrevivir todo el día con 10 euros? Tengo que desayunar, bueno, ya desayuné, almorzar, cenar, Bueno, recorrer la ciudad. Un poco complicado, pero yo pienso que sí. Piensa que Si sí. lo sabes encontrar, sí. Dale. Que tengas un buen día y Igualmente. nada, éxito. Un gusto, Omar. Hasta luego. Venga. Me han tirado la buena vibra, así que vamos a hacer lo imposible para lograr superar este día con solo 10 euros. Misión 1, desayuno completada. Bueno, me quedan 7,40. Ya desayuné, barato, rico, ya tengo energía. Ahora lo que tengo que hacer es ir hacia el centro. Vamos a ir hacia el centro para explorar unos lugares icónicos en la ciudad de Madrid. Y como no tengo mucho dinero, pues voy a caminar. Tengo que caminar unos más o menos 4 kilómetros. Será una hora. Bueno, si quiero ir al baño no es ningún problema. Los baños en Madrid son gratuitos. Estoy esperando. Después ese señor me toca a mí, así que si quiero ir al baño no tengo que gastar dinero. Solo tengo que esperar mi turno. Listo, vámonos, hay que seguir con la ruta. Yeah, and I just hit the bucks. Whoa. Espresso, but it's triple shot. I don't sweeten it. Y'all getting slapped on cause you sleeping in. Oh God, aside from me, I don't believe in shit. I'm done fucking, but she telling me to leave it in. Lot of blessings piling up that I ain't even wished for. No leftover for y'all, I'm locking the fridge. ¿Puedo sobrevivir un día en Madrid con 10 euros?
Yo creo que sí. ¿Sí puede? Si tiene que ser fuera de casa, ya te digo que no. Si es dentro de casa, bueno, pues sí se puede sobrevivir. Bueno, hoy día voy a sobrevivir fuera, así que vamos a ver si lo logro. Fuera, venga. Sí, pues mucha gracias. suerte. Bueno, el señor dice que está difícil, pero sé que lo voy a lograr. ¡Vamos! Estoy llegando a un lugar que es gratuito, así que voy a visitarlo. Estoy exactamente en Madrid, Río. Déjame acercarme un poco más y te cuento de qué trata. El Matadero y Mercado Municipal de Ganados de Madrid fue un conjunto de 48 edificios y 165.415 metros cuadrados dedicado a realizar funciones de matadero industrial y mercado de ganados en la ciudad de Madrid durante la mayor parte del siglo XX. Este lugar fue testigo de la Guerra Civil Española y conforme pasó el tiempo, sus instalaciones fueron quedando obsoletas y su uso fue variando con el paso de los años. Exactamente en 1996 se realiza la clausura definitiva como matadero industrial y años más tarde, en 2005, es convertido en lo que es hasta el día de hoy, un centro cultural. Bueno, y lo que en su momento fue un matadero de ganados ahora es así. Así son las naves, así quedaron después de años. Naves se le llaman a los almacenes o los espacios gigantescos donde tenían el ganado. Así están abandonados, pero en este aspecto. Miren, otra nave que está, no sé si en reparación. Adentro hay como una sala ahí dentro de este almacén gigante que le llaman naves. Esta es una nave también, esta es otra, pero ahora se ha convertido en otra cosa, ya no es un matadero. Ven, por ejemplo, esta es la nave 16 y ahora es un centro de residencias artísticas. Bueno, curioso, lo que en su momento fue un matadero de ganado ahora es un completo y muy bonito centro cultural, un parque para hacer deporte, en fin. Es exactamente aquí adentro, es un centro cultural, pero alrededor es todo un parque muy bonito, así que ya saben, es gratis, pueden venir a verlo si están en Madrid. Acá les dejo la ubicación. Después de visitar este lugar hemos gastado 0 euros, así que vamos bien. Vamos al siguiente lugar que la verdad es un lugar épico, muy protagonista de la ciudad, ya van a ver. What the fuck. Voy a llevarlos al parque más emblemático de Madrid, pero antes quiero mostrarles un lugar que tiene una historia bastante trágica. Vamos. Quiero que conozcan conmigo una de las estaciones más grandes de Madrid, si no de España. Es de las más importantes de Europa. Esta estación guarda consigo muchas historias, ya que tiene 150 años de haber sido inaugurada. Quiero que la vean conmigo. Esta es la estación más grande de Madrid, una estación que fue creada hace más de 150 años, exactamente en 1851. En ese entonces era conocida como la Estación Central de Madrid. Es la estación con más tráfico de pasajeros del país, más de 100 millones de pasajeros. Desde aquí parten los trenes AVE, que son de alta velocidad, cercanías y trenes de media y larga distancia, así como el metro de la ciudad. Y es también una de las principales estaciones de Europa. Esta estación tiene muchas historias, pero hay una que quedó marcada producto de la brutalidad humana. 21 minutos antes de las 8 de la mañana, 3 bombas estallaban en un tren que hacía su entrada en Atocha, la estación central de Madrid. Otras 7 lo hacían después en otros convoyes aquel 11 de marzo de 2004. El 11 de marzo del 2004, aproximadamente a las 7:30 de la mañana en la estación Atocha, ocurrió una serie de atentados terroristas. Hubieron 10 explosiones casi en simultáneo en 4 trenes de la red de cercanías que acabó con la vida de 192 personas de 17 nacionalidades diferentes, además de 2.000 personas que resultaron heridas. Es por eso que en homenaje a los fallecidos se diseñó e instaló esta cúpula. La cúpula está diseñada para que en la puesta del sol se vean en relieve diferentes mensajes a varias horas del día, mientras que en la noche el efecto es similar a las velas encendidas. Un hecho trágico que marcó la ciudad. Estoy entrando a la zona donde fue la explosión, donde fue el atentado. Estos son los 8 andenes, si no me equivoco, donde ocurrió el problema, miren. Bueno, este es el museo o el homenaje a los fallecidos por el atentado. Está acá, pero justo ahora está en remodelación, así que no puedo entrar a verlo. También se puede ver desde afuera, pero como les digo, está en mantenimiento. La estación completa está en mantenimiento. Ahí es donde está el monumento a los fallecidos del 11 de marzo del 2004. Pero detrás de estas rejas se están haciendo trabajos, así que no vamos a poder verlo. Como es una estación internacional y muy amplia, también encuentras restaurantes, encuentras duchas. Estos de aquí son los baños. No son gratuitos, pero te salvan. Si estás acá, te salvan. Puedes entrar, ducharte, cargar agua. Es un precio mínimo en realidad, pero estos baños te salvan porque tiene ducha. También encuentras donde rentar carros, tiendas de comida, cafeterías. Realmente cuando digo que es gigante, no exagero, es realmente gigante. Ya conocimos un poco de esta estación, la verdad que es gigante y ya es hora de almorzar, así que vamos a buscar algo barato y a seguir con la segunda misión, almorzar.
almorzar con muy poco dinero. Vamos a buscar algo con las 3B. Bueno, en este caso rico y barato. Estamos en la hora, 14.90, no es opción. Solo tenemos 7,40, así que tenemos que hacer que alcance para el almuerzo o para la cena, al menos. Si compro un menú así, ni siquiera me alcanza, así que no es una opción. Podríamos almorzar esto, pero vamos a intentar buscar algo más saludable. Bueno, como han visto que en todos los menús son muy altos, voy a tener que cambiar de plan y voy a tener que ir a un supermercado y buscar lo más barato que pueda encontrar. Así que hay uno acá cerca que se llama Mercadona. Vamos a ir a explorar y encontrar algo muy barato porque tengo que hacer durar esos 7,40 que me quedan. Así que vamos. Esta está 2,50, macarrones, 1,70. Tortilla de patata con chorizo, 3,20. Yakisoba, comida japonesa, 4,50. Ensalada de sémola, 1,60. Espagueti carbonara, 2,20. Bueno, después de analizarlo bien, voy a llevar este pollo curry con arroz, 2,85. Son 280 gramos, tiene pollo, tiene proteína, tiene carbohidratos y la salsa de curry que debe ser rica. Bueno, 2,85. Gracias. A calentarlo. Ya tengo la comida, vamos a ver qué tal. Dentro del supermercado hay un comedor, pero he decidido comer acá porque hace demasiado calor. Prefiero comer acá en esa plaza. Ya está lista la comida, está la cuchara, servilletas, todo esto ha sido gratis. Este pollito, un poco de curry, que nunca he probado, y arroz con, creo que es ajonjolí negro, no sé qué es. Está bueno, para hacer comida congelada, está bueno, bien pagado. Ahora sí, después de ese almuerzo que la verdad ha sido reponedor, podemos ir a recorrer el parque más épico de Madrid, más histórico también, Parque Retiro, vamos para allá. El Parque Retiro es el parque más emblemático de la ciudad de Madrid, es gigante y lo más importante es que es gratis, así que vamos a recorrer los puntos más importantes del parque porque recorrerlo completamente toma mucho tiempo y quiero mostrarles más partes de la ciudad. Vamos para allá, pero saben, algo importante, ya comí y falta beber, así que no voy a comprar nada, el agua aquí es gratis. Vamos a buscar una fuente y vamos a recargarnos de agua. Este camino es muy bonito, completamente vacío. Puedes recorrerlo a pie, en bicicleta. Espero pronto encontrar la fuente de agua porque ya he caminado bastante. Pero estoy seguro que cerca hay una. Y si en todo caso no la encuentras rápido, puedes buscarla en Google Maps y ahí te va a aparecer. Y así de fácil puedes conseguir agua y encima helada, porque está helada. Así hay varias fuentes, no solo en el parque, en toda la ciudad. Así que, ¿sabes? El agua es gratis aquí. Sigamos. Es un pavo real. Estoy a 30 centímetros del pavo. Miren. Un pavo real en un ex parque real. Nunca pensé ver un pavo real suelto en un parque público. Es alucinante, la verdad. El Parque del Retiro es un jardín histórico y parque público. Fue construido inicialmente como posesión de la realeza en el siglo XVII, en el año 1630, y recién pasó a ser de uso público a partir del año 1868. Este lugar es de ingreso libre y es enorme. Cubre una superficie de 118 hectáreas y un perímetro de 4,5 kilómetros, y lo puedes recorrer a pie o en bicicleta. El Parque de Retiro es un parque demasiado grande como para recorrerlo en 1 o 2 horas. Si vas a venir a visitarlo, tienes que tomarte mínimo unas 4 o 5 horas para recorrerlo completo. Bueno, Spider-Man. Saliendo del Parque de Retiro, en la calle de Alcalá, te encuentras con este monumento que es la Puerta de Alcalá. Era la antigua puerta de entrada a Madrid cuando la ciudad estaba amurallada. Es increíble, es sumamente grande. Por supuesto, ya no es la entrada a Madrid, pero es un monumento histórico. Muy bonito. Todo el mundo viene a tomarse las fotos, así que soy uno más. Toda esta zona es de museos, pero a los museos no voy a ingresar porque tienen costo. Hay un horario que es gratuito, que es de 6 a 7:30 de la noche, pero queda muy corto el tiempo para visitar un museo. Estos museos requieren muchas horas. De hecho, igual puedes aprovechar esa hora, pero hoy no lo haremos porque no va a coincidir el tiempo. Pero en toda esta calle, que es la Avenida del Prado, están los museos más importantes de Madrid. Hay acá un show en la calle. Y en plena Gran Vía también gente pidiendo limosna, hay de todo. Bueno, hemos llegado a la Plaza España, la plaza principal de Madrid. Muy bonita, detrás mío el Hotel Río, gigantesco. 5:30 de la tarde y así está ahorita. Acá el monumento de Cervantes y acá un café en homenaje a Cervantes. Si se pregunta quién es Cervantes, pues acá se lo dejo. Ahí está Don Quijote y Don Sancho Panza, y atrás el célebre Cervantes de Saavedra, en medio de la Plaza España, como ícono. Bueno, atrás mío está el Palacio Real, está muy cerca de Plaza España, serán 200 metros. Es un complejo de 135.000 metros cuadrados. Acá no vive la familia real, solo se utiliza para ceremonias, acá no vive la familia real. Ahorita no se puede bajar a estos jardines
porque está todo en remodelación, así que lo estamos viendo desde acá. Todo el mundo lo tiene que ver desde acá porque está cerrado. Dato extra del palacio, tiene 3.418 habitaciones, impresionante. Debe haber sido una locura ese palacio. Obviamente ese palacio real está muy bien resguardado, miren, cuánta policía, cuánta seguridad. Y como es bien sabido, tradición hispánica, al lado del Palacio de Gobierno, en este caso el Palacio Real, la Catedral de Santa María la Almudena. Y allá el Palacio Real de España. Y acá una vista impresionante de toda la ciudad de Madrid, como tenía que ser. Está llegando el atardecer y el último punto es el Templo de Devot, un templo que regalaron los egipcios a España. Quería ingresar, pero ya no se puede porque es con reservación y está full porque es festivo, así que para otro momento será, pero si quieren venir pueden reservarlo, es gratis y es hasta las 8 de la noche. Bueno, en este pequeño recorrido hemos gastado 0 euros, pero me quedan 4,55 y ahora lo que toca es cenar. Vamos a buscar un lugar súper barato porque ya nos queda poco y ya básicamente es de noche. Hoy es 31 de octubre, Halloween, por eso es que hay tanta gente. Vamos a buscar esa comida porque ya no aguanto ya. Se ve rico, pero 10.95, 10.95, 5.95 no llego. Acá he visto una pizzería, vamos a ver cuánto cuesta. No, 7.90, 9.90. Acabo de encontrar uno barato, es Tony Romas, si conozco esta marca, pero está 4,95. Yo tengo 4,55, así que por 40 centavos no voy a poder comer esa hamburguesa. Mínimo 5,90. Creo que este será el lugar indicado. Creo que este será el lugar indicado porque no encuentro nada y ya a estas horas ya tengo mucha hambre y no quiero perder más tiempo, así que aquí vamos a comer hoy. ¿Tienes los crepes de 2,95? ¿No tienes? Pues seguiremos buscando, no hay de otra. Creo que este es el lugar. Les dije que lo iba a encontrar. 2 euros. Vamos a ver cuál podemos comprar con 2 euros. Hola, ¿tienes esos hot dog de 2 euros? Sí, para salsa. 2 euros. 2. ¿Qué salsa lo quería? ¿Qué salsa tienes? Ketchup, mayonesa, mostaza y ya la hotfix se la coloca ahí. Ketchup nomás. Sí, por fin lo encontramos. Vale, bro. Tiene salsa que quieres. Gracias. Vamos a comer. Es un hot dog con ketchup y bueno, le he echado queso en polvo. Por 2 euros queda bueno, la verdad. Complicado. Gracias, bro. Se logró. Galipán. Acá le dejo la info. Galipán, 2 euros un hot dog. Me hubiera podido comprar 2, pero no sabía qué tal era, pero estaba bueno, la verdad. Solo hot dog y pan por 2 euros. Te saca de apuro y las salsas estaban muy buenas. Me quedan 2,45 euros. ¿Qué crees que podamos hacer con 2,45 euros? Es festivo, así que no me puedo quedar atrás. Con lo que me ha sobrado, puedo festejar un momento. Pues ya encontré un bar muy conocido. Acá vamos a tomarnos la caña. ¿Tienes cerveza de 2 euros? Sí. Dame una, por favor. Vale, lo logramos. Tenemos la chela. 2 euros, miren esta jarra. No sé cuánto es acá, pero es bastante. Acá está bien, gracias. Para cerrar, con broche de oro una cerveza, 2 euros, buenazo. Me quedan 45 centavos. ¿Quién diría? Para cerrar con broche de oro, una cerveza de 2 euros. Y ahorita viendo acá el menú, he podido comprar algo acá también para comer. A 2 euros, hay varios precios, pero he podido comer algo acá. Claro que es grasa, pero se puede comer igual. Lo logramos, encima con una cerveza al final. Gracias, bro. Hasta luego. Lo logramos. Y me quedan 55 centavos. Logramos el reto. Acá les voy a dejar en la descripción todos los puntos a los que he ido para que puedan comer y hacer esa ruta si es que desean. Con solo 10 euros y eso menos, 9,45. Comenta qué te pareció, dale like si te gustó el video, déjalo acá. ¿Hacer una pregunta? Sí, dígame. Estoy preguntando a la gente si tú crees que después de la muerte hay algo. Sí, claro, yo creo que después de la muerte hay algo. Y si mueres hoy, ¿a dónde irías? No sé a dónde iría, pero sé que hay algo. Ajá, bueno, dice la Biblia que después de la muerte hay juicio. Y el juicio es que tú y yo nos presentaremos delante del tribunal de Cristo para ser juzgados, para bien o para mal. Así que piénsatelo porque solo hay 3 cosas que llevan al cielo. Creer en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Pedirle perdón a Dios, leer la Biblia y poner en práctica. Busca de Dios. Que Dios te bendiga. Son cosas que pasan en Halloween. Es Halloween, así que suscríbete, me fugo.